Hola Huancayo, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa Construye Hogar, ideas y soluciones inmobiliarias. El día de hoy tenemos un tema muy especial e invitados que nos van a brindar bastante información, consejos, tips para poder resolverlos muy prontamente. Vamos con la presentación del programa. Bienvenidos a Construye Hogar, donde respondemos sus preguntas y consultas sobre tu inmueble, terreno y hogar, con el especialista Cristian Pineda, tu guía en este viaje del mundo inmobiliario. ¿Tienes una consulta en mente? Llámanos ahora. Este es el programa donde tu pregunta no solo se escucha, se resuelve. Construye Hogar, ideas y soluciones inmobiliarias en Radio Rumbo, la radio que se ve. ¡Empezamos ya! Así que aquí estamos y queremos hablar de un tema muy interesante que son los planos y arquitectura. Pero generalmente las personas no toman importancia de cuán importante es este tópico. Primero, para empezar, para acercarnos a ustedes, queridos oyentes, ¿les ha pasado que en su vivienda tienen zonas donde hay mucho frío, donde hay mucha humedad y otras zonas donde hay exceso de calor? Tal vez hay incomodidad en los espacios, hay una iluminación deficiente o no hay ventilación o incluso hay moscas en toda la cocina porque las paredes están grasosas. De hecho, el trabajo de un arquitecto es poder resolver estos problemas antes que se presenten en el inicio de la obra. Para eso tenemos aquí a nuestro querido invitado, el arquitecto Jesús Raya. Buenas tardes, Jesús. Hola Miguel Ángel, buenas tardes y buenas tardes a todo el público oyente. Y bueno, decir que gracias nuevamente por la invitación, por estar en el programa y estar acá con todos ustedes presentes. Ok, y también tenemos al gerente general de CP Corp, el señor Cristian Pineda, que también nos está acompañando para brindarnos su asesoría. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes este momento. Gracias. Ok, entonces empecemos de una vez ya con el tópico. Y la primera pregunta y la más principal: ¿por qué es necesario contratar a un arquitecto para que nos pueda hacer el tema de los planos y la arquitectura? Jesús, ayúdanos con esa pregunta, por favor. En primer lugar, para nosotros hacer un buen trabajo, un buen diseño, los clientes necesitan tener ya una percepción de cómo más o menos va a estar su vivienda, ¿no? En este caso, de qué ambientes necesita, la funcionalidad de su vivienda y los requerimientos, ¿no? Porque cada familia requiere espacios adecuados dependiendo de sus necesidades o hasta de sus profesiones, por ejemplo. Y fuera de eso también nosotros al momento de hacer el diseño nos enfocamos mucho en la funcionalidad y el espacio, ¿no? Espacios muy confortables, muy bien iluminados, bien ventilados y asimismo también generar un equilibrio entre todos estos ambientes. Claro. La verdad es que también completando, como dice el arquitecto Jesús, importante es saber cómo se va a hacer la distribución de tus espacios, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad en nuestro Perú y en general para muchos de nosotros y de nuestras familias, empezamos construyendo nuestras casas sin un plano. Por el tema económico, porque a veces desconocemos las consecuencias que puede haber después cuando ya se construye. Y la verdad es que sin temor a equivocarme, siquiera un 60%, un 70% quizás de las construcciones que tenemos en el Perú no están hechos con un arquitecto o ingeniero, están principalmente hechos con los albañiles o a criterio de los propios usuarios. Pero luego viene problemas bastante críticos que ahora vamos a compartir y seguramente muchos de nuestros oyentes también les ha pasado. Les ha pasado que, a ver, vamos a hablar de eso. Sí, justamente, porque es bueno entender que un plano de una vivienda, de un hogar, no solamente indica dónde van a ir las columnas o los muros, también indica por dónde va a pasar el agua, la electricidad. Coméntanos un poco de eso, arquitecto. Sí, en el Perú, en este caso, está mal visto de una forma, o no tienen un concepto claro de qué hace el arquitecto, ¿no? En una construcción. El arquitecto se encarga del diseño de planos, como bien dices, de la ubicación de los muros, la ubicación de las columnas. Pero además de esto, también nos encargamos de diseñar por dónde van a pasar las instalaciones, sea de agua, desagüe, eléctrica, hasta dónde va a estar ubicado, puntos más específicos, por ejemplo, los tomacorrientes, los puntos de agua para las cocinas, para los baños,
y asimismo también generar esos espacios confortables, como les mencionaba, ¿no? Jesús, justo ahí quería acotar y complementar. Seguramente muchos oyentes les ha pasado que luego de un tiempo se dan cuenta que la conexión del agua, por ejemplo, no es el correcto. Dicen, no, acá ya no va a ser mi lavandería. Lo voy a llevar más atrás, hacia el patio, o a veces crece la casa, entonces cambian la ubicación del patio y la lavandería se traslada. Lo mismo con las cañerías de la cocina. Muchas veces cambiamos de cocina, ampliamos nuestra cocina y tenemos que modificar las instalaciones de nuestra agua. Y otra cosa que siempre pasa es que muchos no piensan en el agua caliente, ¿no? Y muchos utilizan quizá el calentador eléctrico, pero eso consume muchísimo. De ahí piensan y dicen, oye, ¿qué tal si ponemos una terma solar? Mucho más económico, a la larga es lo más conveniente, pero no tengo las tuberías para el sistema de agua caliente. Porque, ojo, no es lo mismo el sistema de agua fría, los tubos, con el sistema de agua caliente. Entonces, no hemos pensado, obviamente, en esas cosas, ¿no? Igual nuestras instalaciones eléctricas. De seguro que al 100% nos ha pasado que, oye, tengo que cambiar, no quiero el interruptor en esta parte, está muy alto, está muy bajo, me falta. Por ejemplo, me ha sucedido también a mí, que en mi sala necesitaba más tomacorrientes para conectar el celular, el televisor, la radio, la lámpara, etcétera, ¿no? Y al final he tenido que ampliar, romper un poco la pared, etcétera. Y es muy común eso, ¿verdad, arquitecto? Sí, efectivamente. Estos temas se vuelven muy cotidianos por la falta de la planeación, más que nada, ¿no? Cuando se hace un diseño de planos buenos, de calidad, desde la primera reunión se va preguntando las necesidades, como mencionaba anteriormente, ¿no? Asimismo también sabemos como arquitectos la cantidad necesaria de tomacorrientes para ambientes sociales, por ejemplo, que una sala. Una sala por lo menos requiere sus 4 o 3 tomacorrientes y algunos cuartos también, que cuando son grandes y espaciosos, requieren 3, 4. Fuera de eso también, por ejemplo, en las alturas de los interruptores. Cuando se trabaja empíricamente, pues el interruptor está más bajo, más alto, ¿no? Hay una medida estándar de la altura de un interruptor, por ejemplo. También fuera de eso, como Cristian decía, el tema del agua caliente. Este tema de agua caliente se prevé desde el diseño inicial, porque es muy distinto, como ya mencionaba, el uso de las tuberías para agua fría y agua caliente. Porque una tubería de agua fría, por ejemplo, no puede soportar el agua caliente porque se va a deformar y en algunos casos se va a hacer hueco, ¿no? Por la misma temperatura del agua en este caso. Radio Rumbo. Asimismo también, cuando se hace una remodelación ya posterior a esa por querer tener agua caliente u otras instalaciones de repente, ¿no? Instalaciones eléctricas, a la vivienda se le tiene que hacer un daño, no por más mínimo que sea, porque se va a tener que romper las paredes, se van a hacer nuevas instalaciones, y para esto siempre es bueno contratar un arquitecto para prever, ¿no?, tus necesidades, y también un buen asesoramiento, porque algunas personas dicen, mira, quiero tener agua caliente, pero conéctame una ducha eléctrica, pero nosotros como arquitectos tenemos que ver la eficiencia energética de una vivienda. Y ahí es donde le recomendamos, mira señor, mira señora, se puede plantear una terma solar que no va a tener un consumo energético más que la radiación solar, valga la redundancia. Asimismo también otras alternativas de repente. Y es una conversación que se da en todo el proceso de diseño para tener un buen plano, pues. Claro, entonces lo que estamos entendiendo aquí es que al contratar a un buen arquitecto y diseñar la casa muy bien desde el principio, nos estamos evitando una cascada de problemas que podrían surgir más adelante, ya sea por la lluvia, el frío, la humedad, el exceso de ruidos, el sol y un montón de cosas más. Y es por eso que es necesario y es muy buen consejo empezar tu vivienda desde el principio trabajando con un profesional, pero obviamente en el mercado hemos encontrado distintos precios. Hay arquitectos que te van a cobrar sustancialmente por un buen trabajo, pero también puedes encontrar arquitectos que te cobran un poco menos, pero el trabajo tal vez no va a ser el adecuado o el que tú necesitas como cliente para tu hogar en las circunstancias que tú necesitas. Coméntanos de eso, Cristian. Bien, antes de decir el precio y pasarte, Jesús, quería acotar algo. Pongámonos a pensar algo. ¿Cuánto cuesta construir una casa? Una casa de 100 metros cuadrados, de un piso.
más o menos, si tenemos una idea, va a costar mucho más de 100.000 soles, ¿no? Entonces, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, depende de los acabados, depende de muchas cosas. Pero pongámonos a pensar, voy a invertir, ya sea un año, ya sea 5 años, eso es lo que finalmente voy a invertir. O sea, voy a hacer las zapatas, voy a hacer las columnas, voy a hacer mis acabados, voy a hacer mi techo, o sea, de repente no lo voy a sentir tanto porque voy a empezar a invertir de repente hoy 5.000, el próximo mes 10.000, hago mi techo, voy avanzando, ¿no? Entonces, quizás no lo voy a sentir tan fuerte, pero si nosotros empezamos a sumar todos esos gastos que con mucho esfuerzo nuestros oyentes y nuestras familias han logrado tener esa construcción, poco a poco, de repente en varios años, pero eso es lo que al final se ha gastado. Si ustedes empiezan a sumar las mayólicas, las instalaciones, los acabados, sobre todo los acabados son los que más cuestan en realidad. Hacer el casco gris, lo que se llama, las paredes de ladrillo, las columnas, eso es bastante económico, pero los acabados es ahí donde te cuesta carísimo. Entonces, bueno, tarde o temprano vamos a gastar ese monto, o sea, eso es inevitable, ¿no? Entonces, después cuando ya lo construimos, nos damos cuenta y decimos, oye, tenemos que tumbar esta pared, mi sala está muy pequeño, ahora ya no tengo un hijo, tengo 2 hijos. Ahora, ¿dónde va a dormir el otro pequeño? Y si va a venir un familiar. Y esto por favor tómenlo en cuenta porque también es lo que me ha pasado, es que cuando los papás o los abuelos ya se hacen mucho más mayores, cuando ya están de avanzada edad, ¿qué sucede? Que nunca pensamos en que el baño, por ejemplo, debió ser de una puerta más ancha. O sea, nosotros con el albañil lo construimos y hicimos, ¿cómo es un baño? Nadie casi entra, muy pocas veces. De 60 centímetros. Pero no nos pusimos a pensar que una silla de ruedas tiene que tener mínimo 80 centímetros de ancho. O si algún familiar nuestro o a nosotros mismos nos puede pasar de que de repente, Dios no quiera, pero tenemos un accidente y usamos muletas. ¿Cómo vamos a entrar en un baño tan estrecho? O lo que comúnmente pasa en nuestro querido valle, muchas de las casas tienen el baño en el patio. No está dentro de las casas, o sea, no está dentro de la sala, no está dentro o cerca de los dormitorios, y luego nos damos cuenta, y cuando hay lluvia, ¿cómo vamos a salir al baño? Si está el baño en el patio. O cuando ya los papás son más avanzados de edad, nos ponemos a pensar y decimos, pobrecito, ¿cómo con el andador va a ir hasta el patio al baño? ¿Cómo va a ir con la silla de ruedas? ¿Cómo va a ir solo? A veces necesita de ayuda de alguien. Entonces, todos esos detalles y muchos más, recién nos damos cuenta después que hemos construido. Entonces, quería comentar de esto porque es importante analizar lo que va a suceder después. No solamente fijarnos de que, ay, bueno, ¿quién va a gastar en el arquitecto? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas haré? Mejor no lo hago con mi albañil, no me cobra. Pero luego, señores, estimados oyentes, vienen los problemas. ¿Cómo voy a solucionar todas esas consecuencias que no las he previsto? Entonces, ahí va el punto de inflexión, por así decirlo, ¿no? Mira, tú para invertir en un arquitecto estás invirtiendo casi el 1% del valor total de tu construcción. Fuera de los problemas que ya se mencionaban, hay muchos más problemas que hay en una construcción informal o una en autoconstrucción, porque no se sabe cómo pasarán sus tuberías, por ejemplo. El día que usted quiere hacer una reparación por, no sé, por ejemplo, de un cable eléctrico, cuando tienes un plano a la mano, pues revisas, ¿no? Por dónde está pasando mi cable, por dónde está pasando el tubo tal, y puedes ubicarlo. Pero ahora, si es que construyen una vivienda que no tiene nada, no tiene planos, pues es muy difícil, es muy abrasivo, porque tienes que buscar por dónde pasa tus instalaciones. De repente a la primera no encuentras, vas a la segunda, tampoco encuentras, a la tercera vez recién encuentras y te das cuenta que era otro tipo de tubo. Y así muchos problemas que genera el no contratar un arquitecto como tal. Fuera de eso también tenemos los problemas espaciales, que en este caso es muy cotidiano ya. Nosotros al hacer remodelaciones, por ejemplo, vemos espacios muy pequeños, vemos espacios muy mal iluminados. Y al hacer una remodelación, ya es una pérdida como tal, ¿no? Porque les cuento un caso breve nada más. Estamos haciendo una remodelación ahora por el Tambo, por la Avenida de la Esperanza. Y en quitar un muro nada más de un cuarto, para agrandar la sala, para tener mejor ventilación,
en ese muro se está yendo casi 3.000 soles, por ejemplo. Radio Son 3.000 soles que te Rumbo. podrías haber ahorrado o muy bien invertido al contratar un arquitecto, ¿no? Porque los precios de un arquitecto está rondando, un buen estudio de arquitectura, está rondando entre los 4.000, 5.000, depende mucho de la cantidad de pisos, por ejemplo, el área a construir, pero ahora también hay arquitectos que te cobran muy barato. Y ahí se nos hace la duda, ¿no? Porque una vez también nos llegó una cotización de un usuario que nos decía, arquitecto, pero mira, esta empresa me está cobrando más barato pero es lo mismo que ustedes me ofrecen. Sí, es lo mismo que le ofrecemos, pero ahí tienes que ver la calidad del trabajo. Muchas de las remodelaciones donde nos encontramos, al revisar también sus planos, vemos que la deficiencia, los desperfectos, los daños, no solo están en la construcción, sino que vemos que desde el diseño de su plano ya hay muchos problemas en las instalaciones de distribución. Y bueno, ahí podemos llegar a una suposición o una conclusión, ¿no? Que el estudio de arquitectura de repente le cobró muy barato. Exacto. Y Jesús, también pasa muchas veces que luego vemos, ¿no? Las casas construyéndose, poniendo el tubo de desagüe en la columna o poniendo el tubo de agua entre las vigas, agua y desagüe. Realmente eso debilita totalmente la estructura. Es solo un ejemplo, ¿no? Y eso es un tema muy alarmante porque pasa siempre en las construcciones informales o autoconstrucciones, pero también les recalco, muchas veces hemos visto en el propio diseño de los planos, en las instalaciones, que no especifican que debería de pasar fuera de la viga o fuera de la columna, no, sino que en su plano mismo se evidencia que esta tubería está pasando por la viga, está pasando de repente a la mitad de una columna, y ahí se ve cómo es la calidad de un profesional, ¿no? Un profesional como tal te debe asesorar desde un principio, de decir, esto pasa por acá, esto no debe pasar por acá, y en el plano evidenciar todo eso, ¿no? Porque te puede hablar 1000 cosas para contratarte, para que los contrates, pero a la hora de entregarte de repente te entrega también cualquier cosa, nada de valor, que a la larga va a ser una mala inversión. Pero para eso, como buenos arquitectos que somos, personas formadas con un buen trato, tenemos que explicar todo el proceso, y para eso son las reuniones que se agendan muchas veces, se les explica, y a la hora de entregar también los planos, explicamos con fundamento, con base, porque nosotros tenemos un parámetro que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde nos especifica cada punto de cómo se debe diseñar y cómo se debe construir. Muy bien. Y es verdad, Jesús, también hemos visto, por ejemplo, baños que no tienen ventilación. Construyeron con el albañil, con todo respeto, es un trabajo y un trabajo muy valorado, pero muchas veces falta los criterios, como bien dijo Jesús, y las normas que se tienen que cumplir en toda construcción. Y, por ejemplo, encontramos luego baños que no tienen ventilación. Tienen todas las conexiones de los tubos de agua y desagüe, pero ¿y por dónde va a evacuarse los olores? Y a veces resulta que ese baño está junto al comedor. Entonces imagínate ese ambiente, ¿no? De malos olores, no es correcto. Entonces, habíamos hablado de que probablemente una construcción en 100 metros cuadrados de material noble nos va a costar 100,000 soles, más o menos, puede ser más, un poco menos quizá. Pero si voy a invertir todo ese dinero en 5 años, en 2 años o en 5 meses, como sea, los voy a invertir. Entonces, vale la pena la contratación de un profesional para que nos ayude en todos estos detalles. Y bueno, después también vamos a hablar de que una realidad casi en todos los casos es: construyo mi casa de 2 pisos y luego nos preguntamos y decimos, no, mejor construye los 5 pisos, ya, pues, ¿no? Si ya tengo 2, hago construir 5. Pero nunca nos hemos puesto si esa casa va a soportar, y es la mayoría de casos. En esos casos, por ejemplo, nosotros al momento de diseñar preguntamos, ¿no? Mire, señora, señor, ¿cuántos pisos va a tener su construcción? ¿Qué tipo de uso va a tener su construcción? De repente para un edificio de viviendas multifamiliares, o en los primeros pisos oficinas y luego recién departamentos. Pero ahí va el punto. Cuando nosotros diseñamos, el cálculo estructural que se hace en la parte del ingeniero calcula precisamente para esa cantidad de pisos. No se puede construir más de esos pisos. Ahora también, por ejemplo, cuando se hace un diseño de planos para 2 pisos, por ejemplo, dicen, bueno, el primer piso va a ser para mí y el segundo piso voy a hacerlo departamento.
Ya, genial, se les hace, ¿no? Pero el cálculo de las columnas va a aguantar nada más para 2 pisos. Pero muchos de los clientes dicen, bueno, me estoy ahorrando el costo de los planos, estoy haciendo para 2 pisos nada más, pero voy a construirlo ya con mi maestro, ¿no? Al final dicen es una copia del segundo o del tercer piso. Pero lo que no saben es que el diseño está planteado para esa cantidad de pisos y a la larga va a tener muchos desperfectos estructurales, va a haber fisuras, va a haber grietas. Y a la primera persona que van a culpar siempre es al arquitecto porque él ha diseñado los planos. Pero ahí es donde deberían de ponerse la mano al pecho y decir, no, mira, mi plano ha sido diseñado para 2 pisos, pero yo lo he diseñado, o lo hice para 3, 4, 5 pisos y no es lo correcto, ¿no? Claro, entonces vemos aquí un cúmulo de problemas, un cúmulo de situaciones que están afectando claramente a la población por la ignorancia, por el hecho de querer ahorrar, pero eso a la larga va a traer problemas. Si tiene usted alguna consulta, aquí estamos con el arquitecto y el especialista, puede llamar al 064 76 68 31. Repito, 064 76 68 31. Y aquí continuamos con la siguiente pregunta. Me he paseado por Huancayo y cerca de la municipalidad, cerca de la SUNAR, hay un montón de oficinas que ofrecen planos, que ofrecen arquitectura. Entonces sería bueno que la población conozca en qué consiste un buen trabajo de arquitectura, ya sea desde la revisión de los suelos, mirar el entorno, la entrada de la luz, los planos e incluso el asesoramiento mientras se está construyendo la obra. Ya. Esto es un punto ya más de confianza, por así decirlo, pero fuera de eso, cada estudio de arquitectura tiene un portafolio que les respalda a estos trabajos ya realizados, ya diseñados, ya en ejecución de repente en algunos casos. Y lo primero que se tiene que hacer es pedir, ¿no? De repente al arquitecto que está encargado en la oficina, por favor, muéstrame su portafolio de los trabajos que han realizado, buscar los referentes para tener esa confianza, ¿no? Porque es una inversión a fin de cuentas. Ahora, eso es en el diseño de planos. Ahora también en la construcción como tal, un estudio de arquitectos también tiene su portafolio que le respalda las construcciones que se ha hecho. Y este es el caso también último que les mencionaba de la remodelación. Para la señora, el diseño de plano, en este caso es su remodelación, y posterior a esto que se hizo un diseño de interior personalizado para cada uno de los ambientes, no fue un problema darnos su confianza como tal. Pero para la ejecución ya estamos hablando de un monto elevado, un monto que no es cualquier cosa, ¿no? La señora nos pidió amablemente, por favor, pasarnos su referente, su portafolio, y nosotros como empresa, que brindamos una calidad impecable, la responsabilidad y la confianza, le brindamos todos los requisitos que ella nos pidió, para que se pueda evidenciar la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Y ahora estamos en ejecución ya de este proyecto, por ejemplo. Y así muchas de las empresas tienen este portafolio, o deberían de tener en el caso que no tengan. Pero este es el primer punto para ver la calidad de sus trabajos. Y también, de una u otra forma, algunas empresas se pueden medir por el costo de los planos, costo de diseño interior. No es tanto, pero evidencia la calidad, ¿no? Sí, en ese caso también, por ejemplo, no todos los estudios de arquitectura son lo mismo. Por ejemplo, si usted dice, no, pero cualquier arquitecto me va a hacer igual el plano, pues hay diferencias, señores. ¿Cuáles son esas diferencias? Como bien lo dijo Jesús, aparte de todos esos puntos, también hay algunos estudios que te han dicho que es necesario un piso antideslizante en tu baño. ¿Te han dicho o no te han dicho? Te han dicho que si vives en un lugar donde hay mucho ruido, te ha comentado que existen ventanas herméticas, acústicas, que no van a trasladarse el sonido a tu dormitorio, por ejemplo. Te han comentado por qué las tuberías no deben pasar por las vigas, por las columnas. Te han comentado y te han prevenido y te han dicho, oye, ten en consideración que tus puertas del baño tienen que ser amplias, tus salidas tienen que ser rápidas, tienes que tener buena ventilación, tienes que tener buena iluminación. Te han comentado, por ejemplo, que el sol cuando entra a una sala, a un dormitorio, es el mejor médico. ¿Y por qué es ese dicho? Porque el sol tiene rayos ultravioletas y esos rayos ultravioletas matan los gérmenes. Entonces, cuando una casa está bien ventilada, una casa está bien iluminada, y si entra el sol, mucho mejor, porque ese es un desinfectante natural, señores.
¿Te ha comentado tu arquitecto, por ejemplo, que tus paredes deben verse hacia donde cae el sol, hacia el ocaso, para que tengas calor, la pared acumule el calor y en la noche tengas un ambiente confortable? Entonces vienen esos detalles ya de un profesional. En CPCOR y con Jesús, por ejemplo, hacemos muchos planos tomando en cuenta eso y muchas cosas más. Estamos aquí en Construye Hogar y nos quedamos con una pregunta muy interesante, lo que es la administración de espacios. Es decir, que nosotros al momento de planear la construcción de nuestro hogar necesitamos un profesional que nos pueda asesorar la manera en la que nosotros vamos a manejar esos espacios para que no se quede un exceso en un lado y una deficiencia de espacios en otro. Coméntanos sobre eso, arquitecto. Bueno, la administración de espacios como tal es la planeación, ¿no? Desde el inicio. Con nosotros como arquitectos, por ejemplo, tenemos que preguntar qué hacen, a qué se dedican, qué espacios necesitan, cuántos son en su familia, y de acuerdo de eso hacer un programa arquitectónico, ¿no? Y fuera de eso ya explicar cada uno de los espacios, las medidas adecuadas para que sea confortable, habitable, con buena ventilación e iluminación. Ahora, ¿en qué casos no se dan ya esta mala distribución? O por qué dices, ¿no? Porque mi vivienda es este cuarto muy grande y mi otro cuarto muy pequeño. De repente hubo una mala planeación en los planos, o en su defecto hubo una construcción informal, una autoconstrucción, en donde el maestro de obra trabajó empíricamente a su criterio y no hizo una buena espacialidad en su vivienda, por ejemplo. Claro, porque cada vivienda tiene una medida distinta, está ubicada en una zona distinta. Es muy distinto construir junto a una avenida, junto a un pasaje o en una misma esquina. Hay que entender que cada proyecto es personalizado y que a veces el maestro de obra, en su conocimiento, tal vez no va a entender esa parte, ¿no? Un arquitecto, un profesional que te pueda asesorar, obviamente sí lo va a saber y lo va a saber adecuar a la mejor manera para tu propia vivienda. Coméntanos acerca del servicio de arquitectura de CPCOR, arquitecto, un favor. Bueno, nosotros en CPCOR nos encargamos de hacer planos arquitectónicos, el todo juego completo, ¿no? Que incluye el plano de arquitectura, plano de instalaciones sanitarias, planos de instalaciones eléctricas, parte estructural, y además de eso el plus de nosotros es que siempre le regalamos renders realistas de cómo va a quedar su vivienda, ¿no? Una fachada, sus ambientes de cocina o cuarto. Fuera de eso también nos encargamos de hacer remodelaciones, hacer un levantamiento del plano en su totalidad, replantear su distribución cuando ya lo tiene todo construido de repente. Nos dedicamos a hacer diseño de interior personalizado para cada uno de los ambientes, también con el requerimiento, ¿no? Porque cada hijo, cada familia, o cada papá, cada mamá necesita un espacio adecuado para ellos. Asimismo también nos encargamos de hacer tasaciones, saneamiento físico-legal, nos encargamos de hacer modelado 3D para que pueda observar cómo va a quedar su vivienda y tener noción, ¿no? De todos nuestros trabajos. Claro, excelente. Adelante, Cristian, ¿quieres comentar? Sí, quería comentar la pregunta que justo hiciste. Tiene que ver, no es lo mismo hacer una construcción en Lima como en la sierra, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ir a algunos proyectos a Cerro de Paz, con La Oroya, por ejemplo, donde hay bastante frío. Y estábamos alojados en un lugar donde había en nuestras habitaciones ventanas corredizas. Son las ventanas que siempre usamos, las que tienen unas rueditas abajo y bueno, tú deslizas y bueno, con eso cierras, ¿no? Tienen una esponjita ahí que cierra la ventana una a otra. Entonces, ¿qué pasa? Para un clima como el de Oroya o Cerro, cualquiera que tenga mucho frío, no puedes utilizar esas ventanas porque hay mucho viento helado, entonces tu dormitorio se va a enfriar rápidamente. Tienes que utilizar ventanas herméticas. Ahora, existen diferentes tipos para eso, ¿no? Y evitar. Entonces, esos tipos de construcción, cada lugar es diferente. Ahora, en la selva es conveniente totalmente porque eso permite una rápida ventilación del lugar para que entre el aire. Eso. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta, obviamente, que el arquitecto tiene que trabajar de la mano con el cliente. Pero a veces surge el problema de que el cliente tiene ciertas expectativas que tal vez no se ajustan a la realidad. Ve el espacio de su terreno
y quiere obviamente adecuarlo de la mejor manera posible. Radio Y es por eso que Rumbo. necesita la asesoría de un arquitecto en esos casos. ¿Cómo se maneja esas expectativas con el cliente, arquitecto? Por ejemplo, hablando de expectativa ya, hay algunos clientes que tienen un terreno muy pequeño, por así decirlo, de un frontis de 6, 5 metros, pero es largo. Nosotros como arquitectos nos vamos a dedicar a cómo optimizar este espacio para hacerlo ver más grande en el interior, más funcional, que todos los ambientes caen en un piso, 2 pisos, 3 pisos en la necesidad, ¿no?, de cada cliente. Asimismo también, como les decía anteriormente, ¿no?, el trabajo de un arquitecto no es un trabajo independiente, sino que dependemos mucho de los clientes, se generan muchas reuniones con los clientes para ver el proceso, para ver los espacios, para ver qué necesidad tiene y hasta el punto de llegar ya a un tope, ¿no?, donde el trabajo del arquitecto es eficiente con las expectativas del cliente. Claro, eso está muy bien. Y finalmente, ya para contextualizar toda esta entrevista, hay que entender que ciertos problemas como el frío, la humedad, el exceso de calor, incomodidad en espacios, dificultad de acceso a servicios, incomodidades ante la lluvia, la acústica que nos genera ruido desde los exteriores, la iluminación, la ventilación y las paredes grasosas que a la larga hace que los ambientes estén llenos de moscas. Todo este tipo de problemas se tiene que resolver al momento de idear la construcción, ciertamente. Y es por eso que el hacer un buen plano, el tener una buena asesoría es importante. Ahora, respecto a la asesoría, yo he hecho por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Yo he contratado un buen arquitecto, tengo muy buenos planos, pero lamentablemente yo no puedo estar en la construcción 24 horas, 7 días a la semana. Yo tengo cosas que hacer y tengo que dejar a mis trabajadores. Ahora, siendo sinceros, hay una mala reputación de los maestros de obra, de algunos maestros de obra, no todos obviamente, que a su propio criterio utilizan materiales equivocados o hacen un trabajo deficiente. Coméntanos cómo es la labor del asesoramiento que hace un arquitecto en una construcción. Bueno, nosotros como empresa también nos dedicamos a la construcción, ¿no?, la propia ejecución ya de los planos que diseñamos. Un plus de contratar el servicio completo de diseño de planos, de repente diseño de interior y luego la ejecución, es que nosotros vamos a tener una persona a cargo, un residente de esta obra que va a estar haciendo la supervisión, va a estar en constante visitas para ver que lo del plano que está se va a diseñar tal cual en la vivienda. No se va a ver ninguna modificación, no se va a ver ningún desperfecto en su construcción, porque siempre vamos a estar bajo una supervisión de un profesional. Ahora, fuera de esto, si es que ya tiene su plano, por ejemplo, hay también el servicio de supervisión netamente, que la supervisión siempre se hace en 3 etapas muy puntuales. Cuando se hace la cimentación de la vivienda, el asentamiento de muro y luego el vaciado de la losa aligerada. ¿Por qué en estos 3 puntos? Porque son los puntos más críticos de una vivienda al conocimiento de un maestro de obra, por ejemplo, ¿no? De repente un maestro de obra, por facilitarse todo su trabajo, hace de una u otra forma diferente a la que se está planteando en sus planos. Y ahí es donde nosotros como profesionales levantamos el informe, ¿no? Siempre se entrega con un informe de ver cómo está, si es que va bien, si es que va mal, o en su defecto parar la obra para hacer un replanteamiento de repente de su distribución. Claro, eso es un excelente tema. Y también veo que hay muchas personas que desean vender ya sus construcciones o ya sea las casas que han edificado. Y también se recomienda, he escuchado que se recomienda bastante, que sería bueno remodelar antes de la venta para poder subir el precio. Creo que, Cristian, tú nos podrías ayudar en ese punto, ya que tú eres el gerente general. Bríndanos más bien el asesoramiento acerca de eso y también los números para poder contactar con CP Corp para poder ver también estos temas. Excelente. Muchas veces nos preocupamos de otras cosas, por ejemplo, de trabajar. De repente tomamos importancia a otras cosas exteriores, pero nunca nos damos cuenta de lo importante que es hacer que nuestro hogar, el lugar donde vivimos la mayor parte de nuestra vida, donde compartimos con nuestra familia, donde compartimos con nuestros hijos, donde estamos todos los días viviendo, no nos hemos preocupado en remodelarlo. O sea, realmente, estimados oyentes, los invito
a arreglar, remodelar, pintar por lo menos el lugar donde uno está viviendo. Porque el tiempo pasa, la vida pasa, no se puede detener, y lo poco que podamos tener, o lo mucho, Dios mediante, debemos utilizarlo de la manera correcta. Y qué mejor de tener un hogar bien bonito, un hogar limpio, acogedor, bastante iluminado, confortable, porque créanme, nadie tiene la vida comprada, así que dense un pequeño gusto. Entonces, por ejemplo, les damos algunas ideas. Regálale a tu esposa una remodelación de su sala, de su cocina, o regálale a tu mamá. Muchos piensan, no, la voy a comprar, le voy a dar plata a mi mamá, a veces la mamá también dice, no hijo, no gastes, gracias, no necesito, mira, porque las mamás son así, ¿no? Entonces, pero dale una sorpresa, ¿qué te parece si le remodelas su cocina? ¿Ah? Le pones unos bonitos pisos, unas bonitas mesas, una mesita de mármol, le pones unas luminarias colgantes, claro, una barra. Claro, le pones muchos más tomacorrientes, lo haces muy bonito, ¿no? Le pones un nuevo juego de comedor, le pintas la sala, cosa que ella va a vivir eso, va a compartir eso. Y qué mejor que se sienta como una reina, que se sienta feliz, la mamá, la esposa, no sé, de que pueda disfrutar de eso con tus hijos, con tu familia, ¿no? Así que les damos nuestro número para cualquier llamada. Nosotros podemos ayudarte en los diseños, en los planos y las remodelaciones. Sí, efectivamente. Les voy a pasar el número de nuestra empresa, que es el 970 1004 303. Nuevamente, el 970 104 303. Y bueno, ya no tenemos tiempo para más. Quiero agradecer al arquitecto Jesús Raya y también al gerente general de CP Corp, Cristian Pineda, por su tiempo. Ahí están los números para que nos puedan llamar, consultar. En cualquier momento incluso nos puede escribir por WhatsApp y ahí estarán ellos para poder asesorarlos y brindarles todos los servicios que necesiten. Muchas gracias. Esto ha sido Construye Hogar. Hasta luego, Huancayo. Transforma tu proyecto con Construye Hogar, ideas y soluciones inmobiliarias. Atención a todos los amantes del diseño y la renovación. En CP Corp Arquitectura ofrecemos los mejores servicios de arquitectura y remodelación que transformarán tus ideas en realidad. Contacta a CP Corp hoy mismo, visita nuestras redes sociales como CP Corp Inmobiliaria o llámanos a los siguientes números: 960-181-264 o al 923-055-001. Atención, futuros propietarios, ¿están listos para encontrar la casa de sus sueños o invertir en una propiedad? En CP Corp Inmobiliaria tenemos opciones para todos los presupuestos. No pierdas más tiempo buscando. Visita nuestras redes sociales como CP Corp Inmobiliaria o llámanos a los siguientes números: 960-181-264 o al 923-055-001. Contáctanos ahora, consulta gratuita. ¿Listo para convertir tus ideas en planos concretos? En CP Corp Arquitectura creamos los planos para tus sueños arquitectónicos. Marca el 960-181-264 o al 923-055-001 y descubre cómo CP Corp puede dar forma a tus mejores proyectos. ¿Quieres vender tu terreno? CP Corp es tu aliado. Valorizamos, comercializamos y nos encargamos de todo. Hazlo simple, hazlo con CP Corp Inmobiliaria. Marca el 960-181-264 o al 923-055-001. Toma el primer paso a tu venta segura. Vende tu terreno ya. CP Corp Arquitectura, tu guía confiable en proyectos de construcción y remodelación, llevando cada detalle al siguiente nivel.